El doctor Jesús de la Corte es español. Él ha tenido una dilatada formación académica, obviamente muy interesante. Él posee una licenciatura en Derecho por la Universidad de Huelva. Asimismo, también posee una especialidad en aptitud pedagógica, un máster en Teorías Críticas del Derecho y la Democracia en Iberoamérica, Multiculturalismo y Derechos Humanos. Posee otro máster de la Universidad de Sevilla en Gestión de Recursos Humanos y Ergonomía, y un doctorado en Suficiencia Investigadora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, otro doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la Universidad de Huelva, con la defensa de su título, la responsabilidad social de las administraciones y otros entes públicos. Tiene un máster en título propio por el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Banco Mundial, por un diplomado en responsabilidad social empresarial. Es experto por la Universidad de Buenos Aires y la ONU-PNUD, experto en responsabilidad social empresarial por Naciones Unidas y la Universidad de Buenos Aires, así como tiene importantísimos certificados por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Foro para la Elaboración de la Gestión Ética Forética, por la Universidad de Huelva y Comisiones Obreras, por el Rotary International o International Rotary, por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Tiene otro diploma por la Universidad Internacional de Andalucía, por la Asociación Nacional de Estudios del Mar y por la Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El doctor de la Corte es socio fundador y director general de Management and Research, empresa de servicios avanzados de consultoría desde el año 2001. Posee una amplia experiencia trabajando con organismos multilaterales y entidades públicas y privadas en Europa, Centroamérica, Latinoamérica y el norte de África, en diseño, ejecución e evaluación de políticas públicas de desarrollo internacional, modernización y reforzamiento de instituciones de todos los sectores y proyectos de triple hélice. Igualmente trabaja en proyectos de fomento de la cultura emprendedora, vertebración territorial, igualdad de oportunidades y actuaciones de responsabilidad social. Asesor del Gobierno de Panamá, asesor de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Industria de Panamá, seleccionado entre las 20 personas de la región de Andalucía elegidas para proyectos de euroempleo como anticipación al cambio y reestructuración, coordinador del proyecto de confección de memoria anual de informes de progreso de la red del Pacto Mundial España-Naciones Unidas 2009, 2010 y 2011 en el marco del proyecto de investigación nacional interuniversitario, consultor internacional de organismos multilaterales, asesor político y coach de altos cargos institucionales, mentor en el programa Desafío 22 de la Fundación Horizonte, entre una extraordinaria experiencia laboral de doctor de la Corte, así como también sus investigaciones son de alta importancia como miembro del panel de expertos en responsabilidad social para Latinoamérica y el Caribe de Naciones Unidas, programa PNUD, Cátedra Iberoamericana de Responsabilidad Social y Desarrollo Humano, coordinador del proyecto de investigación La mejora de la calidad de vida de las personas dependientes institucionalizadas a través de los hábitos alimenticios. Y ya mencionamos, pero es importante reiterar, que su tesis doctoral fue La responsabilidad social de las administraciones y otros entes públicos, Universidad de Huelva. Bueno, por favor, no me queda nada más que recibir con un cálido aplauso al doctor de la Corte, con su conferencia La empresa necesaria para el desarrollo sostenible. Muy bien, bueno, como les decía, a mí me han pedido que les hable sobre eso. Que no es poca cosa, ¿verdad? Básicamente porque dentro de ese título prácticamente entra casi de todo. Y me han pedido además que lo haga en 40-45 minutos para después permitirles la oportunidad de que me puedan preguntar lo que quieran, ¿de acuerdo? Así que voy a intentar no olvidarme demasiado. Bueno, simplemente porque me conozcan muy brevemente, yo he estado viniendo acá al Perú y he estado trabajando con distintos proyectos, muy poco por turismo, me hubiese encantado ver más, bastante más por distintas intervenciones.
Y siempre me presento diciendo que soy un auténtico apasionado. De hecho, algún profesor de aquí me terminó de conquistar a base de pisco sour, sin recordarme que efectivamente no se pueden tomar más de 2. Yo tomaba 4 o 5 y terminé así. Bueno, tenemos más. En definitiva, como les decía, yo soy un auténtico apasionado. Y eso se manifiesta en la forma en la que yo afronto cada una de las cosas. Y esta temática es una temática que yo he venido trabajando desde mi tesis doctoral, la he venido trabajando tanto a nivel personal como a nivel profesional. Yo combino esa doble realidad. Combino la realidad del mundo académico con la realidad del mundo profesional. Para que tengan 2 pinceladas y sepan desde dónde yo les voy a explicar esta temática. Porque les decía que esta temática es muy amplia y por tanto se puede tratar de distintas maneras. Bueno, yo soy director de uno de los pocos magísteres que hay en materia de gestión técnica y sustentable de explotaciones mineras, de un sector tan conflictivo y tan complejo como son las explotaciones mineras. Y eso se hace desde el mundo académico. El otro de los magísteres que estamos lanzando este año precisamente también es el Máster Latinoamericano de Sustentabilidad de la Cadena Agroalimentaria. Y en ese sector, efectivamente también, es un tema especialmente importante y trascendente. En la parte académica, como les digo, en la parte profesional, mi compañía, que fundamos hace 14 años, trabaja, como les digo, son una empresa de servicios avanzados de consultoría y se dedica a trabajar en distintas temáticas que ahora les voy a contar. Pero trabajamos a una triple dimensión internacional. Por una parte trabajamos con organismos internacionales y ahí tienen algunos de ellos, con el PNUD, con el BID, con CAF, Naciones Unidas, con Unión Europea. La segunda de las dimensiones es que nosotros tenemos una red de unas 60-65 grandes universidades con las que armamos y montamos equipos multidisciplinares para hacer intervención. Y todos esos puntos, que son nuestro logotipo, es donde actualmente estamos desarrollando proyectos, tenemos oficinas o algún tipo de incidencia de la naturaleza que sea. ¿De acuerdo? ¿En qué temáticas estamos trabajando? Trabajamos en temáticas fundamentalmente con la administración pública en procesos de modernización y eficacia. Y todo eso tiene que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Un segundo bloque importante dentro de la historia de la compañía es lo que tiene que ver con emprendimiento e innovación. Un tercero que tiene que ver con procesos de competitividad e internacionalización del sector privado. Un bloque importante de responsabilidad social y género. Pero el último, y no ha quedado el último porque sí, sino porque quería llamarles la atención al respecto, es el que nosotros denominamos sinergia social. Básicamente, nosotros la sinergia social, tal y como la entendemos, son procesos que devienen del modelo inicial de triple hélice que se diseña en su momento para procesos de innovación. Y es básicamente sentar en una misma mesa al sector académico, al sector público y al sector privado para que aúnen y alineen esfuerzos de dimensión estratégica y después operativa para poner en marcha procesos de innovación. Bueno, esa misma estructura nosotros la hemos complementado con una cuarta aspa, con una cuarta hélice, que nosotros entendemos que es la sociedad civil organizada. Porque si la sociedad civil organizada no participa en todos estos procesos, se nos empiezan a olvidar elementos importantes. De ahí que nosotros trabajemos con otra triple hélice distinta, en ocasiones nos tildan o nos dicen que son modelos cuádruple hélice para diferenciarlos, donde la población del territorio, donde el ser humano aparece en el centro, de forma nuclear. Porque no lo entendemos de otra forma. Los procesos de desarrollo local y desarrollo territorial, donde el sector privado juega un papel determinante o ha de jugar un papel determinante, indefectiblemente tiene que estar abocado o direccionado al ser humano. Si no lo abocamos o lo direccionamos al ser humano, estamos haciendo poca cosa. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo cual, 3 premisas de partida a la hora de afrontar ya el tema de la empresa y su papel dentro de un modelo de desarrollo sustentable. La primera de ellas es que tenemos que diferenciar, cuando hablamos de empresa, ¿qué hablamos de empresa? Porque eso es una empresa. Pero la catedral en La Habana también lo es, ¿no? Y locales de ese estilo probablemente conocerán muchos. Y habitualmente cuando se afronta una temática relacionada con la empresa, casi siempre se piensa en la gran empresa. La pequeña y la mediana empresa no se afronta. Y si hablamos de la microempresa o los microemprendedores, eso prácticamente es inexistente. Yo hoy les voy a pedir que estén pendientes de esa realidad, porque la señora que abre su puerta todos los días para vender pancito caliente por la mañana también es empresaria, igual que Steve Jobs. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Bueno, segunda premisa. La segunda premisa es que si queremos estudiar al sector privado, a la empresa, tenemos que tener en cuenta que no se puede estudiar de una forma aislada.
Y por tanto, cada vez que nosotros analizamos esta realidad, incorporamos dos agentes. El primero de ellos tiene que ver con los agentes sociales. Agente social que obviamente y fundamentalmente es el sindicato, o los sindicatos, o las agrupaciones de defensa de los derechos de los trabajadores. Y cada vez que estudiemos el mundo de la empresa y cómo hacerla sostenible, obviamente tiene que estar presente. La segunda de ellas es la administración pública, porque indefectiblemente también va a jugar un papel importante. Y ahora posteriormente les voy a ir explicando, les voy a ir contando desde qué perspectiva nosotros vemos. La tercera de las premisas es que entendiendo que después de que han estado un día entero ustedes trabajando con respecto de sustentabilidad, nosotros, como yo en este caso, no voy a hablar de sustentabilidad de una forma específica en cuanto a la definición conceptual de lo que significa la sustentabilidad, porque entiendo que ustedes ya lo han venido trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, otro elemento más. Yo he tenido la oportunidad de conversar en muchas universidades, de conversar con asociaciones gremiales, representantes de grandes compañías, y todo el mundo habla, sin ningún tipo de duda o de cuestión, de que la empresa privada, de que el sector privado tiene que ser sustentable. Y por tanto yo creo que eso realmente ya es algo que, incluso aunque se diga de una forma políticamente correcta, que por otra parte yo hoy no lo voy a hacer y les voy a decir cuáles son mis reflexiones, yo creo que esa afirmación no es una afirmación que aquí aporte nada. Porque creo que todos ustedes estarán de acuerdo, y si yo pidiese que levantasen la mano, ¿quién no está de acuerdo en que la empresa sea sustentable? Probablemente nadie la levantaría. Yo creo que aquí el gran desafío y el reto que tenemos por delante es cómo conseguimos que el sector privado sea sustentable. Y cuando digo que cómo sea sustentable no significa que hoy día no haya ya casos donde el sector privado esté siendo sustentable, porque esa es otra de las falacias. Yo habitualmente suelo decir que el mal tiene mejor plan de marketing y de comunicación que el bien. Y por tanto las malas prácticas se conocen muy rápido. Y hay muchas buenas prácticas que se quedan opacas y que nadie las conoce. Yo les invito también a que estén pendientes de las cosas que pasan alrededor y que se hacen bastante bien. Pero es cierto que hay elementos que todavía tenemos que trabajar para ser capaces de dar una respuesta positiva a esa pregunta. ¿Realmente somos capaces de entender una empresa ética y rentable? Yo personalmente pienso que sí. Y les voy a explicar cómo nosotros lo afrontamos. Porque tiene algunas características y sobre todo, porque cuando empezamos a tratar estos temas, nos estamos enfrentando con un enemigo muy poderoso. Entiéndanme el enemigo muy poderoso o realmente importante de peso, que es el poder. Aquí hay mucho debate conceptual, mucho debate dialéctico, y hay quienes dicen que lo que mueven son las utilidades, los beneficios. Yo creo que por encima de todo eso está el poder, porque entre otras cosas el dinero lo que le permite al empresario es tener poder, ¿sí? Y no voy a abrir ese debate teórico-conceptual. Pero lo que sí es cierto es que históricamente, y si miran ustedes, toman reflexiones y estudios antropológicos, así lo manifiestan, desde prácticamente el origen de los tiempos, el ser humano ha competido entre sí por poder. Hay, no sé, les recomiendo que lean un estudio antropológico sobre la horda paleolítica y la horda chamánica, que es casi lo primero que más o menos se ha venido reflexionando al respecto. Y por tanto, si siempre ha sido así, tenemos que reflexionar a día de hoy, o al menos no debemos sorprendernos porque sigue existiendo. Porque además hay otra cuestión. Hay muchos empresarios que ya son conscientes de que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. En cuanto a que si la empresa puede ser ética y rentable. Y la respuesta es que sí. A esos no tenemos que convencerlos de nada. Ya lo hacen solos. Pero hay otros empresarios, otros representantes del sector privado, donde no lo tienen tan claro. Y donde por conseguir poder y por ende dinero, probablemente son capaces de transgredir en muchas ocasiones una línea, más delgada o menos delgada, pero una línea que separa lo que a nuestro entender se debe hacer de lo que no se debe hacer. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro elemento más añadido. Hay algunos autores que dicen que para combatir ese poder, una de las posibilidades es establecer límites a las rentas y a las utilidades que las empresas pudieran llegar a ganar. El propio Stiglitz, que ustedes conocen, que es un renombrado y afamado pensador económico, así lo manifiesta. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque ese es el panorama que tenemos ahora mismo en el mundo en cuanto a
sistemas de protección jurídica. Y si ustedes lo miran y lo piensan, hay no solamente una multiplicidad, sino además el nivel de desarrollo y el nivel de seguridad jurídica no es igual en todas las partes. Si queremos o pensamos que el sistema de control que tenemos que diseñar para garantizar que se implemente la responsabilidad social es, entre otros, establecer límites a las utilidades o establecer límites a las rentabilidades y las recuperaciones de capital, lo único que estamos consiguiendo es que en unas partes efectivamente se implementen y los empresarios sean pues, capaces en su ejercicio de libertad de buscar cualquier parte de ese planeta que tenemos ahí hasta encontrar el espacio en el cual puedan de una forma u otra llevarse las utilidades que pretenden. Es decir, estaremos invitando elegantemente a que se busquen nuevas fórmulas de movimientos de capitales, por no hablar de evasiones de capitales, que son elementos jurídicos de otra naturaleza. Pero aquí cada vez que se habla de responsabilidad social, y yo lo sigo insistiendo mucho, y ya somos muchos los que lo hablamos, si es que las empresas están para ganar dinero. Las empresas están para ganar dinero, y cuanto más dinero ganen, mejor. Esa no es nuestra pega. Esa no es la actividad, esa no es la reflexión que nosotros tenemos que hacer trabajando en la materia. Son agentes económicos que tienen una dimensión social, sin lugar a dudas, pero son agentes económicos. Ahora sí, lo importante no es el cuánto se gana, lo importante es el cómo se va a ganar. Y ahí sí que tenemos que jugar un papel influyente e incisivo, pero el empresario tiene que ganar dinero, está para eso. Yo soy empresario, aparte de la academia. Y créanme que yo en mi empresa me mueven muchísimas cosas, pero al final del año, si no me salen los números, tengo que cerrar, Así de sencillo. Bueno, dentro de esa reflexión, yo creo que cuando se habla de responsabilidad social hay que empezar a hablar en la misma jerga y en los mismos términos que se habla en el mundo de la empresa. Porque cuando uno comunica, tiene que comunicar con un mismo lenguaje, dentro de un mismo registro, porque si no el de frente no lo escucha. Y por tanto, a la hora de hablar de responsabilidad social, tenemos que empezar a hablar de rentabilidad, de inversión, de costo-beneficio. De ese tipo de elementos tenemos que hablar. Porque es que yo estoy convencido que la responsabilidad social es rentable. Que es que la responsabilidad social da dinero, da riqueza al sector privado. Y no nos debe preocupar entrar a conversar en estas temáticas en la misma jerga que entiende un director financiero. No pasa absolutamente nada. Porque, obviamente, en el cómo, que yo les decía antes, de cómo se va a ganar, ahí en sí mismo empiezan a entrar los postulados de sostenibilidad. Y seguimos hablando de generar riqueza para la organización, de generar utilidades para la organización. Porque, y también es un planteamiento malentendido, la responsabilidad social no es un costo que tengamos que justificar, no es el precio que tenemos que pagar a la sociedad los empresarios, permítanme ahora que les hable como empresario y no les hable como académico, que tenemos que pagar por poder tener libertad, patente de corso, para hacer prácticamente lo que queramos o no queramos. Eso no es la responsabilidad social. Esos son postulados que probablemente vienen de mucho más atrás, que tienen que ver con elementos filantrópicos, pero no más. La responsabilidad social no es eso, y hasta que eso no se quite del planteamiento y del pensamiento, no estaremos avanzando. Porque entonces, la responsabilidad social, más que una herramienta estratégica, será un limitante, un anclaje para la competitividad de la empresa. De tal forma que quien invierte en responsabilidad social, en teoría está gastando más dinero y por tanto su cuenta de resultados arriba no le sale, o le sale menor que aquellos que no invierten. Hay un tercer elemento. El tercer elemento son todos ustedes y todos nosotros. Porque ustedes y yo, ahora mismo desamparado de mi rol de empresario o de académico, como persona ciudadana, tenemos también un compromiso. Tenemos un compromiso. Y el compromiso, entre otras razones, es comportarnos de una forma responsable, y el nexo de unión fundamental que tenemos con el sector privado para conseguir modelos de sustentabilidad es cada vez que nosotros ejercemos nuestra condición o rol de consumidores y consumidoras. De tal manera que nosotros, y el problema es que la sociedad no termina de tomar conciencia, somos capaces de recompensar o castigar las buenas prácticas o las malas prácticas en función a nuestros hábitos de consumo.
Piensen por un momento, cuando ustedes van a comprar, ¿qué les mueve? Habitualmente solo una cosa, el precio. Si soy capaz de comprarlo más barato al lado, lo compro. Aunque estén sus 4 hijos trabajando el día completo y sea explotación infantil, aunque sean sus hijos. Y no hablo de los hijos que están dentro de una tiendita porque no tienen capacidad para dejarlo en otro sitio y tienen que acompañar a los padres. Estoy hablando de otras realidades, como la que contaba la ministra a raíz de la pregunta de uno de ustedes, donde decía que cuando te vendían un caramelo, detrás estaba el padre con elementos de explotación. Bueno, reflexionen de una forma u otra el tipo de aporte que ustedes hacen a un planteamiento, a un modelo que sea sostenible no solo dentro de la empresa, sino dentro y fuera. Y ustedes participan de ello. ¿De acuerdo? Hay un cuarto elemento por el cual yo también entiendo que hay que empezar a lanzarle el mensaje al sector privado para que tome conciencia de que hay que invertir en responsabilidad social, pero hay que hacerlo de una forma estratégica. Y es que, como dice el propio Stiglitz, y aquí sí retomo, igual que antes yo les manifestaba mi disconformidad, en este caso sí manifiesto mi aquiescencia o mi alineamiento, y es que efectivamente la desigualdad empieza a dejar de ser rentable. La desigualdad empieza a generar riesgos en el propio modelo para lograr crecimientos sostenibles. Y si no hay crecimiento sostenible, el sector privado no gana dinero. Es así de sencillo. De tal forma que tenemos que intentar interiorizar planteamientos económicos en la reflexión de si invertimos o no invertimos en responsabilidad social y si conseguimos o no modelos de sustentabilidad dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones. Claro, aquí llega el momento en el que tenemos que retomar la premisa 1 de partida. Y la premisa 1 de partida tenía que ver con los tamaños de las empresas. No es que solamente lo diga yo, todos los grandes organismos internacionales reconocen que no se ha mirado a la pequeña y mediana empresa ni al microempresario cuando se han diseñado los grandes postulados y planteamientos de responsabilidad social. Ya son muchos desde el mundo fundamentalmente académico universitario que están empezando a trabajar en esta temática. Les he querido traer una iniciativa de la Red de Pacto Global que se hizo precisamente en España, que se llamaba iniciativa RSE-PYME, y donde se diseñaron una serie de herramientas específicas y concretas para ayudar, sobre todo con modelos de indicadores, con mapeo de indicadores, a empezar a implementar la responsabilidad social de una forma estratégica y sustentable dentro de la pequeña y mediana empresa. Ese proyecto tuvimos nosotros la suerte de participar con la Red de Pacto Global y el resultado fueron aproximadamente unas 4.500 pequeñas y medianas empresas que empezaron a implementar modelos de responsabilidad social, como les digo, de una forma sustentable. Pero hay más elementos. Habitualmente cuando se habla del modelo de responsabilidad social que hay que implementar en la empresa, se habla siempre del modelo, que disculpen que no se vea arriba, un modelo de prevención, impacto y restitución. ¿Qué significa eso? Eso significa que no podemos valorar en la misma proporción una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, me da igual, cuyo proceso productivo no sea tan agresivo como aquel otro que está al lado, o al menos que siendo más agresivo no haya tomado medidas. Es decir, ante una respuesta social a una conducta socialmente responsable, no puede ser la misma la que reciba una compañía pequeñita, medianita, que aquí pueda generar como mucho una situación donde hay unos despidos ilícitos o improcedentes o imprudentes en 20 familias, 30 familias, 50 familias, que una empresa que no tome medidas y que pueda contaminar el Golfo de México para los próximos 50 años por un vertido tóxico como han sucedido en México. Y en ese momento no es solamente un análisis de cuál ha sido el impacto, sino de cuáles han sido las acciones preventivas que se han tomado, es decir, el nivel de prudencia o imprudencia que haya podido haber, además de cuál es la reacción ante una catástrofe, una situación que en cualquier momento puede sucederla cualquiera, ¿de acuerdo? Y por tanto son los elementos de restitución. Desde esa perspectiva, que eso se aplica tanto a la gran como a la pequeña y mediana empresa, nosotros entendemos que hay que ir un poco más allá. Desde la perspectiva de la gran empresa, nosotros entendemos que la acción sindical responsable, a través de los comités de empresas internacionales, son fórmulas que funcionan suficientemente bien. ¿Conocen una empresa que se llama Inditex? ¿Conocen una empresa que se llama Zara? Zara es Inditex. ¿Sí?
Zara se le puede criticar por otro tipo de cuestiones, pero ha conseguido implementar un modelo de comité de empresa internacional que funciona muy bien para todo el arco del Pacífico y el arco asiático, donde ellos producen fundamentalmente. Eso sería un ejemplo. Sin embargo, para la pequeña y mediana empresa, creemos y estamos convencidos que lo que hay que trabajar es en otra ecuación. En la ecuación donde hay que seguir formando al pequeño y mediano empresario, porque en muchas ocasiones, créanme, aquellos de nosotros que trabajamos y que asesoramos, y tengo colegas que trabajan y que están aquí en la sala, que trabajan también con empresas de distinto tamaño, en muchas ocasiones no hay maldad en ciertas decisiones, sino en muchas ocasiones desconocimiento. O desde luego, no conocer otras alternativas, que tiene que ver con el último de los aspectos de la ecuación, con el elemento de innovación. Y en medio, obviamente, contar con aspectos relacionados con la proporción. Bueno, retomando la premisa 2, importante, los sindicatos, que a nadie se le olvide que son sujetos igualmente comprometidos y obligados con la responsabilidad social. ¿Cómo le vamos a pedir a una empresa que sea socialmente responsable si sus sindicatos no lo son? Si la defensa que hacen de los trabajadores no es legítima o no es proporcionada o desproporcionada para cada una de las situaciones. En ningún caso. ¿Por qué? Pues porque básicamente el empresario dice, pero ¿cómo me estás exigiendo tú si tú a mí no me respondes de otra forma distinta? Y por tanto yo creo que dentro de las políticas de relaciones laborales entre las distintas partes, en la parte patronal y la parte obrera, existen muchas oportunidades de mejora. ¿Cómo? Básicamente a 3 niveles. Cuando las empresas trabajan imponiendo normas laborales dentro de la organización, es decir, desde un principio de unilateralidad, al final lo que se está consiguiendo y el impacto que tiene, y está demostrado, es simplemente en elementos de marketing cosmético, es decir, el parecer que estamos haciendo responsabilidad social, pero no lo hacemos. Hay un segundo nivel, y es cuando empieza a existir bilateralidad, es decir, se le empieza a consultar a los trabajadores, aunque no se llega a acordar ni se llega a pactar. Y eso habitualmente tiene que ver con la filantropía o con la acción social. Y hay un tercer nivel, que nosotros entendemos que es el que funciona, que es el relativo a la negociación colectiva, donde las partes se ponen de acuerdo y negocian las normas laborales que tienen que regir el funcionamiento de las organizaciones. Eso sí empieza a ser responsabilidad social de carácter histórico. Y después, además, les voy a contar. A nivel de gobierno, yo estaba escuchando a la señora ministra, me ha gustado mucho toda la información que han dado, pero les llamo la atención al respecto de un elemento. El Ministerio de Desarrollo Social, claro, y es normal que haga ese tipo de cosas. Pero la actuación responsable de un gobierno no se puede medir solamente por un Ministerio de Desarrollo Social. Porque entonces estamos habilitando a que el Ministerio de Obras Públicas acepte coimas o mordidas a la hora de entregar un proyecto y de conceder un proyecto de obra pública. O de una forma u otra se acepten elementos que tienen que ver con corrupción política para hacer y deshacer de una manera u otra. ¿Les parece eso responsable? Porque miramos al sector privado y le exigimos que tengan criterios de responsabilidad social y de desarrollo sustentable, pero las otras partes con las que están relacionándose las empresas no siempre lo tienen. Y por tanto, mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto por la señora ministra y el trabajo que están desarrollando, que es realmente bueno en el país. Pero no se cieguen, hay mucho más que trabajar. Y a día de hoy, en los índices internacionales de corrupción, Perú sigue apareciendo con elevados niveles de corrupción internacional. Y eso es una realidad que tiene que ver con el papel del sector público a la hora de hablar de la responsabilidad social. Y en ese sentido, también nos hemos encontrado dos situaciones concretas. La primera de ellas tiene que ver con los espacios donde existe carencia del Estado. Hemos llegado a muchos territorios donde es el sector privado el que ha tenido que construir una escuela o construir un centro de salud médico para atender a la población porque el Estado está inexistente. Cada vez que sucede eso, cada vez que el sector privado tiene que estar ocupando, tiene que estar cubriendo el papel que tendría que estar jugando legítimamente el gobierno, estamos favoreciendo el que el modelo de responsabilidad social simplemente sea filantrópico. Es decir, como lo dije anteriormente, yo te doy dinero a cambio de que me dejes hacer casi lo que me dé la gana. Y eso es responsabilidad del Estado. Sin embargo, el sector privado está ocupando esas necesidades. Hay otro que tiene que ver con el marco regulatorio. Hay múltiples países
donde no tienen buenas normativas, especialmente en materia de derecho laboral, para regular las relaciones entre los patronos y las personas que trabajan dentro de las empresas. Cuando eso sucede y se le deja la libertad al empresario para que decida qué aplicar o qué no aplicar, e incluso, llegado al caso, tomando decisiones que vayan contra ley, es decir, contra la ley, y que después en los juzgados, ante los tribunales, no haya justicia, eso también desmonta los modelos sustentables. Y por tanto, si vamos a mirar de una manera exquisita como debemos hacer al sector privado, tengamos también la misma medida y el mismo rasero. Por eso en esta presentación, salvo contadas excepciones, no van ustedes a encontrar en ningún sitio las siglas es RSE. Encontrarán RS. Pero la E empresarial, no, porque si no entonces pensamos que solamente es el único obligado. ¿Sí? Bueno, por ir avanzando, no sé cómo vamos de hora, estimado. Vamos, perfecto. Por ir avanzando, y pues les decía que la responsabilidad social es rentable. El capitalismo tradicional no se ha movido por estos parámetros. El de más rancio no vengo, y en Europa lo sabemos bien, porque entre otras cosas la crisis económica que hemos vivido y en España seguimos viviendo es importante o es significativa. Y la visión que siempre se ha dado del empresario en el mundo del capitalismo tradicional ha sido esa. ¿Sí? Esa es la visión que siempre se ha mostrado del empresario. Y es además el elemento que se ha asociado psicológicamente a la imagen del empresario. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de esos espacios y en los aspectos que yo les decía antes de la tentación cosmética o del marketing cosmético, han aparecido los casos de lavado de imagen en materia de medioambiental o en materia ética. ¿Sí? Todos esos elementos son elementos que afortunadamente van pasando, aunque lamentablemente siguen apareciendo. Y se está trabajando ya sobre un nuevo modelo que pasa del capitalismo tradicional y empieza a denominarlo como capitalismo creativo. Y es el modelo económico post-crisis que se está intentando diseñar para al menos evitar que volvamos a caer en una crisis, en una recesión. Algo que por otra parte es absolutamente incierto, porque son cíclicas y desde la crisis de los tulipanes de 1640 y algo en Holanda, pues ha sido prácticamente algo que ha sido recurrente a lo largo de la historia. Pero bueno, básicamente la Unión Europea, Naciones Unidas en la Declaración de Panamá, grupos de investigación que ha habido de distintas universidades a nivel internacional, vienen hablando acerca de lo que es el capitalismo creativo. Básicamente consiste en entender que la visión tradicional de los cuatro grandes capitales que hay o que se identifican como tal en el sector privado, que es el social, el humano, el físico y el financiero, se comparten con un quinto que toma más protagonismo y es el capital natural. ¿Sí? Pero no solamente porque tome más fuerza o tome más importancia, sino por el papel que va a jugar. Les pongo un pequeño ejemplo. Hay una publicación muy famosa que se llama Business Week y que hace un ranking de las empresas que mejor desempeñaron en función a resultados en distintos años. En 2005, la primera que aparecía era una empresa norteamericana de ferrocarril. ¿Sí? El balance, la hoja de balance, que ustedes saben, y para los que no se nos aclaramos rápidamente, la hoja de balance es aquel lugar donde aparece todo el patrimonio, todo el valor, todos los elementos tangibles que tiene una empresa y que en teoría, en una economía doméstica, pudiera representar aquellas cosas que valen, tenía un valor de 30,3 billones de dólares. Y su valor de mercado, es decir, la capacidad que había en ese momento para vender la empresa tal y como estaba, era de 29,2. Por tanto, el capital reputacional, que es el goodwill, prácticamente pues era el mismo. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que tenía dentro y que valía, es lo mismo por lo cual que lo podía vender. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Vale. CAT, que es una empresa de maquinaria, estaba en 95,9 y el valor de mercado estaba por debajo. Es decir, digamos que se vendía barato. ¿Vale? Estoy simplificando mucho, para que se entienda. Y la tercera es el grupo de United, de la parte de salud, que el valor de mercado estaba por encima y sí empezaba a tener un valor reputacional de un 34,2%. Eso en 2005. Si nos vamos a 2012, el primero fue Starbucks. Y Starbucks valía 12, o tenía un balance de 12 billones, y su valor de mercado casi 28. Por tanto, el valor reputacional empezaba a subir.
Apple tenía un hoja de balance con 19,8 billones de dólares, sin embargo se vendía en 58, un valor reputacional de casi 66%. Microsoft, de 33 se iba a 279, y por tanto su valor reputacional subía al 88%. Y Goldman Sachs pasaba de 1,1 millones a 61,7 billones de dólares de valor en el mercado. Su capital reputacional era lo más poderoso, se vendía marca. Si alguien dice que el valor reputacional no vale y no genera riqueza en la organización, pues obviamente le faltaría probablemente información. A día de hoy, más del 80% del valor de las empresas suelen estar en bienes intangibles. Y esos bienes intangibles tienen que ver con posicionar al capital reputacional en el centro de la estrategia de las empresas para hacerlas rentables y desde ahí conseguir incidir sobre el capital físico y sobre el capital financiero. Les vuelvo a repetir, les estoy simplificando mucho el modelo de capitalismo creativo en el cual se viene trabajando y se viene desarrollando. ¿De acuerdo? Pero de una forma u otra esa es la realidad. La realidad es que el capital reputacional es lo que hay que poner en valor. Esa gráfica que les enseño es la gráfica que mide la credibilidad de las personas con sus propias empresas en el periodo previo a la crisis y en el momento mismo de la crisis. Esa línea que ustedes ven aquí, la azul esta, es España. Si miran el índice de caída, es el índice de caída mayor, el que fue más brusco, donde se quebró más la confianza, y la confianza tiene que ver con la credibilidad. Por eso España, aparte de otros múltiples factores, por favor, que no se queden simplemente simplificados mi mensaje, está teniendo problemas para salir de la crisis en estas cosas, porque la quiebra de credibilidad y de confianza ha sido importante. Y no solamente, les sigo diciendo, hay otro tipo de espacios donde también se dice. Uno de los barómetros de medición de confianza más reconocidos y reputados habla de que la responsabilidad social, y en este caso sí habla de la responsabilidad social empresarial, es uno de los elementos fundamentales para construir confianza entre los grupos de interés. ¿De acuerdo? La Agencia Europea de Responsabilidad Social, que está dentro de las políticas de la Unión Europea, dice exactamente lo mismo y asocia la responsabilidad social con los modelos de capacidad, de incremento de capacidad competitiva de las empresas. Por ir avanzando y quiero ir llegando para que tengan tiempo para las preguntas, ¿cómo incide ese capital reputacional dentro de las empresas? Y es donde de una forma u otra el sector privado tiene que empezar a trabajar para construir modelos sostenibles o sustentables. Fundamentalmente incide, por una parte, en lo que tiene que ver con la reputación corporativa. Y la reputación corporativa afecta directamente al posicionamiento de la compañía, afecta al incremento de la capacidad competitiva y a la captación de talento. Los buenos profesionales quieren trabajar en las empresas más reputadas. ¿Sí? Todo eso son aspectos que mejoran la competitividad de la empresa. Por otra parte, afecta a la reputación interna. Y la reputación interna tiene esos 4 impactos. El primero de ellos es que genera o mejora el orgullo de pertenencia a la organización. Y eso, de una forma u otra, también incrementa el contrato emocional. Es decir, fideliza a las personas para que no salgan de la organización y además su desempeño, su rendimiento, su capacidad para trabajar y para hacer las cosas bien sea mucho mayor. Y además hay un aspecto importante y es que es capaz de autorregular a la organización. Eso significa aquellas empresas donde no hay que estar recordando ni quién manda ni qué normas hay. Son las empresas que son sanas, que son higiénicas mentalmente porque no estás en un espacio ni en un entorno coercitivo donde te están mandando. Porque hay una jerarquía y un criterio de valores compartido por toda la organización. Y por tanto, eso permite mejorar también los elementos que tienen que ver con la productividad. De tal manera que competitividad más productividad son aspectos que hacen convenir y mejorar la cuenta de resultados de las empresas. Eso da dinero. Por tanto, trabajar en responsabilidad social de una forma estratégica. Trabajar desde los postulados y los planteamientos de la creación de relaciones de confianza, eso da dinero, eso es rentable. Y hay muchos sitios donde ya se está haciendo ese tipo de inversión. Eso tiene que ver con modelos de desarrollo sustentable, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa importante también que les quiero lanzar, y tiene que ver con lo que nosotros denominamos los roles históricos entre empresario y trabajador. No se puede conseguir
en ningún caso, un modelo de desarrollo sustentable en una organización si seguimos manteniendo las creencias existentes entre roles, que habitualmente son las siguientes. El trabajador suele pensar del empresario que siempre nos roba, que se aprovecha de nosotros, que no le importamos y que es una deshonra ser empresario. Y a su vez el trabajador piensa de sí mismo, de su condición de trabajador, que si no fuera por nosotros, no va a ningún lado. Que me merezco mucho más y él se lo queda. Y que para lo que cobro, ya guarda. Famosa teoría de la compensación, por otro lado, ¿sí? Pero el empresario piensa de su misma condición, soy el único que arregla dinero. Y como soy el único que arregla dinero, hombre, y si no fuera por mí, no se crearía riqueza. Y en el fondo es que no me conviene. ¿Va? Y el empresario piensa, el trabajador, que si pueden, me roban en año. Que son mis esclavos, si es que ya les estoy dando un trabajo, si es que tendrían que estarme agradecidos. Esto, recopilado, y obviamente sin que nadie se crea que es el 100% de la realidad, generalizado al 100% del sector privado, ni por trabajadores ni por empresarios, pero son los estereotipos que hay asociados a los roles. Esto, obviamente, hay que romperlo. Porque si no somos capaces de empezar a pensar de una manera diferente, de pedirle la responsabilidad social a los sindicatos y a las empresas en una manera proporcional y dimensional a cada realidad, obviamente no vamos a ser capaces de conseguir un modelo sustentable y sostenible. ¿De acuerdo? Hay dos grandes tendencias, y con esto voy terminando. Hay dos grandes tendencias. Por una parte, lo que tiene que ver con los procesos de hipersensibilidad social. Y es que aquellos espacios y aquellos territorios donde previamente haya pasado una empresa y se haya aprovechado de la comuna o de la comunidad o del entorno y demás, genera un efecto Pentro, y es que a la próxima empresa que aparezca la voy a estar pegando y los estándares de exigencia van a ser desproporcionales. Nos lo encontramos mucho cuando trabajamos en modelos de desarrollo regional territorial. El segundo de ellos es lo que nosotros denominamos la responsabilidad social 2.0. Ustedes, todos nosotros, tenemos un poder en nuestras manos brutal para participar, para incidir y para ser capaces de trabajar en la construcción de confianza o de confianza, y sobre todo de poner en valor aquellas buenas o malas conductas que se están llevando a cabo. ¿De acuerdo? De ahí que nosotros trabajemos en lo que nosotros denominamos emprendimientos responsables, y que por otra parte mi querido compañero y profesor Bernardo Clisberg viene trabajando en los últimos años. Bueno, por favor, no reproduzcamos ese modelo. El modelo no puede ser todos contra la empresa. No puede parecer, como en muchas ocasiones sucede y parece, que la empresa es la única que tiene que responder y que el sector público, los sindicatos, la sociedad civil organizada, tenemos que estar pendientes a ver si se saltan o no se saltan los criterios. Aquí estamos todos absolutamente involucrados, porque cuando se provocan procesos de este estilo, el que en teoría está esperando a ver cómo me evalúan los demás, pues obviamente busca fórmulas y alternativas que no son sustentables en el tiempo y que por tanto no tienen que ver con elementos de responsabilidad social. ¿De acuerdo? Acuérdense, obviamente, consumo responsable. Empiecen a reflexionar si efectivamente con su dinero, aunque sea en una mínima proporción, estamos recompensando o castigando buenas o malas conductas empresariales. ¿Sí? Y si alguien de aquí decide emprender y empezar el maravilloso, que yo, Tomás, recomiendo, camino del emprendimiento, y me da igual que sea nuevo, es decir, que sea uno nuevo, o dentro de una compañía, por favor, que piense que hay elementos que tienen que ver con la misma construcción conceptual de la idea de lo que queremos en el día de mañana de nuestra empresa. Yo cuando empecé con mi compañía tuve que vender una guitarra para comprar una impresora y poder imprimir mi primer presupuesto. Y hoy trabajo en distintas partes del mundo. Eso se consigue solo si visualizas lo que realmente quieres hacer y estableces una jerarquía de valores. Hace 2 días estuve reunido con el equipo que nosotros tenemos en Chile, unas 24 o 25 personas, y solamente les hablé de una cosa, de valores. Después los resultados y los objetivos van llegando prácticamente solos. ¿Sí? Un mensaje a esta institución, que ya lo viene haciendo bien, pero lo que lo tiene que seguir haciendo todavía mejor. Y es vital darse cuenta que se participa desde la política pública que haya en materia educativa y en materia de emprendimiento, da igual que sea una universidad pública, da igual que sea una universidad privada, da igual que sea un centro concertado, me da igual, alinearse con las políticas públicas y empezar a trabajar en modelos de emprendimiento responsable. Porque si no rescatamos estructuras y jerarquías de valores,
es que no se gana tanto dinero como se podría ganar de otra forma. ¿De acuerdo? Por tanto, a la pregunta del cómo, espero que de una forma u otra haya podido responderle, pero si no, quédense con esa frase que aprendí en un templo budista en el norte de Tailandia. Y es que, sin un principio, es absolutamente absurdo empezar a plantearse qué va a suceder ahí. Muchísimas gracias.